No es un buen día, pero no importa, la charla siempre viene bien. Un día bahiense, ¿no? Un día bahiense. Lleno de viento, pero bueno, lindo el lugar también. ¿Cómo andas, Gustavo? Bien, bien, Luis. ¿Bien? Gracias por la invitación a tu No, programa. por favor. Aparte, me gustó que me dijera, vamos a caminar por el Parque Boronat, porque debo decirte que es la primera vez que hacemos una entrevista por acá. Y la verdad que es bueno, el día no es muy bueno, pero el lugar es muy lindo. Vos te querías hasta acá, aparte. Yo me quería acá, en este lugar, antes de que estuviera el parque, ¿no? Cuando estaba el Arroyo, el barrio 17 de agosto. Paligüe Chico. Paligüe Chico, el club El Cóndor, donde jugaba al fútbol en los campeonatos relámpago de Villa Rosario de la década del 70. Así que este lugar para mí, geográficamente y materialmente, es muy querido, ¿no? ¿Naciste acá? ¿Tus viejos vivían acá? Sí, acá cerca, acá una cuadra. Así que... ¿Y seguís estando por la zona? Estoy por acá, sí. Sí, sí. ¿Y cómo era esa vida, además de jugar a la pelota? No, Acá, bueno, la vida de la infancia. La vida de la infancia. Acá estaba el Arroyo, sí, sí. Ahora está, pero bueno, está ahí abajo. Con este fenómeno que nos dejó Puente. Pero bueno, era como para casi todos la mejor época porque era la infancia, el juego, las amistades. ¿Venías a agarrar sapos? Sapos, bagres, de todo. Era un lugar muy, muy lindo, muy cerca de la naturaleza. Creo que incluso mis amigos de acá del barrio siempre mentamos y nos acordamos de esa experiencia porque fue un vínculo con la naturaleza muy hermoso, ¿no? Que ahora en una ciudad cada vez es más difícil de conseguir. Exactamente. ¿Y hincha de Bellavista o no? Sí, hincha de la Loma, sí. Jugué también ahí al fútbol. ¿Jugaste en la Loma? ¿En la Loma? Jugué en las divisiones inferiores. ¿Hasta qué año? Jugué hasta el año 76, 77 más o menos. O sea que debes haber jugado con algunos tipos que yo he visto jugar en primera. A ver, yo estuve nombrando algunos que me acuerdo. Ancán, no. Sí, Ancán. Sí. Verossi. Verossi también, Dervis. Baito Dervis. Baito Dervis. O sea, ellos estaban en primera, yo jugué hasta la reserva, jugué solo un par de partidos en primera, pero... ¿Jugaba con Papacidero? No, Papacidero es una generación posterior, es arquero. ¿Tetera y Ribarra? Tetera, Ricardito Cerón, el Chaca García, el Bocha Sosa. Claro. Bueno, esos equipos eran... ¿No llegaste a primera? Jugué un par de partidos, sí. ¿De qué jugabas? Jugaba de enganche. Apa, no se usa más el enganche. No se usa más, no hay más. ¿Te gusta el fútbol, no? Me gusta mucho jugarlo. Todavía tengo 63, pero todavía lo juego. Y es prácticamente una de las actividades que más deseo, ¿no? A lo largo de la semana. Siempre me programo para jugar, para estar ahí. ¿Un picado en cancha de 5, de 9, de 11? No, juego en unos campeonatos con otros muchachos grandes como yo. En cancha de 11 y después jugamos en el Civechi también, martes y jueves con unos grupos, canchita de 11, sí, ¿Y muy lindo. Vos sabés que, digo, vamos a hablar con Gustavo y casi lo traigo, pero después digo, iba a traer un libro y cualquiera, uno que estoy terminando de leer de George Orwell y una camiseta, en este caso de Sancinena, ¿no? Porque soy hincha. Por tradición familiar, no fanático, no entiendo el fanatismo casi en ningún aspecto, pero bueno. Y entonces iba a decir, la pregunta iba a ser, tengo el libro, tengo la camiseta, tengo el fútbol, tengo el libro, tengo la poesía, tengo la pelota. ¿Cómo se conjugan esas cosas? ¿En mí decís? Sí. Para mí están unidos como muchas otras cosas, ¿no? El fútbol y la poesía... aunque parezca de universos diferentes, están muy conectados también. Y generan, mira, la poesía te genera un placer instantáneo, como es jugar al fútbol o ver un partido de lo que puede pasar en una cancha, que todos sabemos que puede pasar cualquier cosa. Es un espacio mágico ese, ¿no? Un espacio donde tanto adentro y afuera de la cancha suceden cosas de lo más impensadas. No sabés lo que puede pasar en no cualquier sabés, momento. y siempre pasan cosas copadas, ¿no? Por eso yo creo que el fútbol es hoy, diría, nuestro arte supremo, ¿viste? Es una de las prácticas ¿Sí? más... Sí, yo lo admiro mucho a los jugadores, sobre todo a los equipos. En este Mundial creo que se vio también la importancia de la colectividad, del grupo, de la humildad en el juego también, que se vio. Así que yo creo que el fútbol es una forma de conocimiento. ¿Siempre uniste la cosa artística, la beta artística, la poesía, la escritura, el libro con la pelota? No sé, yo lo siento como una vibración bastante cercana cuando estoy en la práctica. También
me gusta jugar y me gusta leer la poesía o estar en contacto con las obras de arte, o sea que es una experiencia física, directa, ¿no? Una experiencia vivencial. Y como toda experiencia es una forma de conocimiento, de saber, de conocernos a nosotros mismos, de conocer a dónde estamos, quiénes nos rodean. Es una herramienta de conocimiento muy útil, me parece. Tanto la poesía como el fútbol, ¿no? Los valoro en términos iguales, te diría. ¿Vas a la cancha? Mirá, hace mucho que no iba y el domingo fui a ver Bellavista Liniers, este domingo que ganó la Loma 1-0. Hacía mucho que no iba, ¿viste? Porque por H, por B, casi siempre tenemos la cancha suspendida, vuelan las piedras, ¿viste? Pero bueno. Claro. Y ahora estoy volviendo hace poco. No te imaginaba tan futbolero. Mirá, ¿viste lo sé que es el que sos prejuicio? hincha de River, porque me lo dijiste el otro día en la radio. Es más, digo, tengo mi nieto que se ha hecho hincha es chiquito, ¿no? Se ha hecho hincha de River, entonces tiene una camiseta de Armani, otra de Nicolás de la Cruz, otra de Barco. Digo, una de las dos le voy a traer. No te lo imaginaba tan futbolero. Me gusta el fútbol, me gusta, sí. No soy tanto, viste, hinchún, así, o de seguir mucho, pero me estoy conectado. Cuando hay buen fútbol me da mucho placer. Sigo mucho los equipos de Guardiola, ponele, que me gusta. Ese fútbol. Y bueno, es como te decía, una práctica hermosa. ¿Y qué es la poesía, si la tuvieras que definir? Bueno. Yo diría, ¿la poesía o escribir un libro? No hay que decir, ¿vos te circunscribís pura y exclusivamente a la poesía o no? Mira, a mí me gusta toda la literatura. Igual yo no escribo, soy un editor. Muchas veces se confunde por mi cercanía o la gestión que he hecho en la poesía. Pero algo habrás escrito alguna vez. Sí, pero no lo tengo así como en el mismo tono amateur con el que juego al fútbol, diría, ¿no? Pero la poesía, bueno, es eso, es una herramienta muy útil de saber, de conocer, muy sutil también, muy pequeña, pero radioactiva. ¿En qué sentido pequeña? Bueno, porque es una práctica minoritaria, te diría, dentro de la literatura misma. Las editoriales de poesía son muy pocas, los lectores de poesía son muy pocos, a pesar de que en los últimos años, afortunadamente, la poesía se ha desplegado con una potencia gigante. ¿Qué se prefiere? ¿Se prefiere la novela? ¿Se prefiere el ensayo? Sí, el ensayo, digamos, en términos de masividad, ¿no? Por eso la poesía queda recluida en un lugar aparentemente pequeño, pero no por eso menos importante para la literatura o para el conocimiento, ¿no? Muy cercana muchas veces a la filosofía, o a ese tipo de herramientas, ¿no? Que nos sirven para entender el mundo y la vida. ¿Nunca escribiste? Sí, escribo, cada tanto escribo, también escribo ensayos, he escrito textos para catálogos de arte, sí, a veces, pero no es la escritura, digamos, una práctica que me convoca o me interesa, ¿no? Estaba pensando, viste que uno en la cabeza más o menos va armando en función del personaje. Yo por lo menos voy a ver en unos momentos previos, vamos por acá, vamos por allá, qué pregunto, qué no pregunto. Entonces hay una cuestión, por más que parezca una pregunta muy tonta, muy básica, ¿qué significa ser editor? Bueno, como todas las prácticas hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y eso otorga muchos significados, pero en el proyecto que yo trabajo junto a Carlos Mux, ahora Florencia Rodríguez también, nosotros nos centramos en tratar de generar una función de editor como alguien que construye un catálogo, que hace un señalamiento entre todo el mundo de textos que se escriben, un recorte y dice, bueno, esto es lo que nos interesa, lo que queremos iluminar, lo que queremos hacer leer, y generar de ese modo un contrato tácito, digamos, con el lector, ¿no? Una recomendación. Decirle a este autor. De alguna manera lo que ustedes editan es porque previamente te conformó, te gustó. No, por supuesto, sí, ese es el motor también de nuestro proyecto. Textos que nos parecen que nos van a ayudar a sostener ese contrato con el lector, ¿no? ¿Y cómo recibís los textos? Porque ya sabe todo el mundo que está en el ámbito, en la poesía, que ustedes son editores o de pronto... Mira, el mundo de la poesía es más chico que el del pádel, así que todos se conocen rápidamente, las editoriales, los que están, los autores, los lectores. Pero por eso ustedes únicamente editan poesía. Nosotros editamos poesía y ahora con un nuevo proyecto que se llama Lux, hacemos libros de narrativa también y de arte, textos de arte con ilustraciones, con serigrafías. Eso es un poco lo que estamos ahora, y Vox, que es el proyecto por el que tuvimos más de 25 años, digamos, construyendo ese catálogo,
nosotros lo seguimos editando y reeditando, digamos, seguimos teniéndolo vivo al catálogo para que esos autores que tanto nos convocaron, digamos, tanto nos gustaron, sigan estando dispuestos para los lectores, ¿no? Y particularmente algo que me gusta, digamos, destacar es que gran parte del catálogo son autores de nuestra región, que acá Bahía Blanca tiene una cantidad de escritores de poesía y de narrativa también, pero hay un mundo literario que no conocemos, que no se conoce, sí, bueno, por supuesto. No conocemos masivamente. El tipo que está en el ambiente, sí. Sí, digamos. En ese ambiente de pádel. Bahía Blanca es muy valorada por la calidad de los textos que han producido los escritores bahienses, pero muy, muy valorada. Realmente es un capital que tiene la ciudad, ¿viste? No todo el mundo sabe eso. No, bueno, es una práctica, como te decía, pequeña, pero no por eso menos intensa o interesante. No, claro. Y si tuvieras que hoy decir, bueno, la verdad que no nos equivocamos y efectivamente nos costó y mucho pico, mucha pala, pero acá estamos haciendo lo que verdaderamente nos gusta y que nos ha dado una enorme satisfacción. ¿Llegaste a esa conclusión a los 63 pirulines? Mirá, siempre equivocarse siempre. No me acuerdo de Senda. Sí, bueno, eso ya la prehistoria, el año 81 arrancamos. No, bueno, pero había que arrancar en el 81 con un proyecto puro y exclusivamente cultural en Bahía Blanca. Vamos a ser sinceros, ¿de quiénes son estos locos? ¿Quién le va a dar bola? ¿Era así o no? Y un poco sí. Un poco bastante. No, pero bueno, transcurrido todo ese trabajo, sí, por supuesto estamos contentos. La práctica esta nos ha dado, ante todo, amigos a un nivel muy profundo, gente valiosa de la que hemos aprendido mucho. Con Carlos, por ejemplo, que es mi socio, somos como una familia. El mismo trabajo, la poesía nos ha pagado, digamos, ampliamente la dedicación, digamos, en términos humanos. ¿Pura exclusivamente a eso? No, tampoco vivimos de eso. Todos trabajamos, hacemos otra cosa para la olla, ¿viste? Pero eso. ¿Qué haces para la olla? ¿Puedo saber? Mirá, yo soy jubilado, trabajé más de 20 años primero en una empresa eléctrica. Ajá. Y me jubilé a los 57 años, estoy jubilado, digamos. Esa es la fuente de mis estás ingresos. Todo el día haciendo. Entre libros. Entre libros, haciendo. Sí, ¿Te mandan? Llegamos, ahora ya pusimos un cartel que no recibimos porque tenemos el plan. Supongamos que yo sea un incipiente escritor de poesía, supongamos. Digo, pucha, ¿dónde puedo? A mí me parece que esto está bueno, que eso yo creo que está bueno. Yo te conozco y te lo mando y vos lo mirás, lo corregís, sí, esto lo podemos publicar. No, mira, perdóname, pero esto es un bodrio. No, bueno, no decimos esto porque no tenemos autoridad, digamos, para esa calificación, pero lo que sí te diría que no estamos recibiendo, es lo que le decimos a todos, no estamos recibiendo porque nuestro plan de edición ya está cubierto más de 2 años y a veces los autores tienen como una necesidad de que su texto se lea, se mueva, entonces no podemos satisfacer, digamos, las urgencias que a veces tienen los textos y por ahora no estamos recibiendo, pero bueno, con el tiempo siempre nos vamos haciendo, digamos, o nos llegan de alguna manera u otra aquellos textos que después deseamos editar, ¿no? Estamos como concentrados con eso y también tenemos mucho trabajo, como te decía recién, de mantener vivo el catálogo, de hacer que aquellos libros... ¿Qué significa eso del catálogo? Para quien no está en el tema, explícalo. Son todos los títulos que nosotros tenemos editados, que sigan estando disponibles para los lectores. Aquellos que se agotaron los reeditamos, lugares a donde hay libros que tarda mucho tiempo en encontrar su lector. Entonces estar dispuestos en energía, en tiempo, para hacer llegar a las librerías que por allá descubren un autor que durante 15 años lo tuvimos en cajas en el depósito, los libros, y ahora por H o por B ese autor aparece, que eso pasa mucho en la poesía. Y en la literatura nosotros también nos dedicamos a editar libros, sobre todo de primeros libros de autores, de poetas, primeros libros, o sea que muchas veces esos textos no los lee nadie cuando sale, la familia, los que lo compran el día de la presentación, y después el texto de a poco empieza a ser como un desarrollo, un trabajo, buscando a su lector. Va tomando cuerpo. Va tomando cuerpo. Nosotros tratamos de llevarlo a las ferias, que es donde vamos con nuestros libros, a los festivales de literatura, a las universidades, tratar de hacer ese trabajo de que el texto encuentre definitivamente, a través del libro, encuentre a un lector, ¿no? Eso es lo que creo vale de la literatura, hacer esa fórmula que
la poesía es la escritura más la lectura, o sea, ir al encuentro de los lectores, ¿no? ¿Jugaste de enganche, jugás de enganche? Vamos a hacer una pausa y después enganchamos. Dale, dale. Cuando vos venías acá a juntar sapos, a jugar a la pelota, Sí. a darle A la pesca. a la pesca, ¿suponías que esto te iba a pasar? ¿Siempre te gustó? Aún en esa época de pibe, cuando todo transcurría en un barrio, en la pelota, la escuela y el barrio, ese era el ámbito geográfico, por lo menos lo que yo viví, era el ámbito geográfico, era muy sencillo, la canchita, la escuela y el barrio. Y Bueno, ahí se salía. los libros de algún modo para mí fueron también un recodo importante en mi niñez, te diría. ¿Leías mucho? Leía de pibe? mucho, leía en la biblioteca del Club Bellavista, La Pedernera, ahí estaba Berta, una bibliotecaria amorosa, que cuando yo iba al entrenamiento, que jugaba en la séptima, en la sexta, pasaba ahí por... ¿Te llevabas un libro? Me llevaba un libro, me lo leía, los 2 o 3 días lo traía y así creo que leí un montón de esos libros que para mí fueron una base fundamental de mi formación o de mi placer ¿Y en siempre la vida. poesía o lo que viniese? No, leía de todo, leía cosas rarísimas. Después un día mi papá me trajo de un viaje un Martín Fierro ilustrado y eso me volvió loco. ¿Ah, sí? Me encantó, me encantó. Yo creo que la poesía fuertemente viene por ahí, ¿no? Mi vínculo con la poesía. ¿Por ese libro? Sí, el Martín Fierro, bueno, después sí otros, ¿no? Que fui leyendo. ¿Pero qué te llamaba la atención? ¿Que estuviese La ilustrado? manera, lo que decía primero, Claro. la fuerza de lo que se estaba contando y la manera era muy... Y también me hacía ir al diccionario o averiguar qué quería decir tal palabra, tal otra y después cuando entendía el concepto de Hernández me parecía una épica maravillosa, me encantaba, era fan del Martín Fierro, ¿no? De Fierro y de sus hijos, del viejo Vizcacha, todos los personajes me volvían loco. ¿Y en tu casa eran de leer? Mira, no era una casa muy... pero sí mi papá, por ejemplo, era una persona que tenía un vínculo con la poesía. Sabía muchas poesías de memoria, él es español. Y ¿Español? Español, sí, y en su infancia... ¿Vive? Vive, sí. En la Guerra Civil Española, bueno, se crió de manera muy difícil en ese momento, pero él Claro. tenía... ¿De qué zona? De Toledo, del Ajá. centro de España. Y mi papá de joven Hermoso aprendía... pueblo. Sí, divino. Sí, es cerca de ahí. Es el pueblo de donde vino una gran inmigración de acá, de gallegos, ¿no? Nos dicen los gallegos, pero hace poco la Bellavista sacó una camiseta de homenaje al pueblo de mi papá, que es donde vinieron muchas familias acá a La Loma, que se llama Aldea Nueva de San Bartolomé. Es Ajá. un lugar de 500 habitantes, pero que muchas familias viven acá en el barrio. Sí, Estuvieron acá descendientes y familias Exacto. de aquella región de España. de aquella región. Sí. Claro, los gallegos, como se decía, los gringos, no importa dónde vinieran, con tal de que fuese de Italia, eran los gringos. Claro. Una cosa así. Mi abuelo era de... Mi viejo se calienta, Mi abuelo dice, era ¿no? de Zamora y también el gallego, claro, los gallegos, claro. ¿Viste cómo es? ¿Tu viejo tenía una relación con la poesía? Con la poesía, y tiene una memoria privilegiada, todavía se acuerda de los cumpleaños, siempre nos dice un montón de poemas de García Lorca, los cantares populares españoles. ¿Tu mamá argentino? No, mi mamá también es española. Ah, mirá Sí, vos. sí, ellos... ¿De esa zona también? No, es de Granada, mi vieja es de Granada y mis padres se conocieron acá, en Argentina, después de la guerra, en el Centro Republicano Español, un lugar donde ellos acudían, eran, bueno, republicanos, como se sabe, por eso estaban acá. Así que sí, mis padres son españoles. ¿Viven ¿no? los dos? Viven los dos, sí, está muy bien, por ¿Y suerte. tu mamá también vinculada de alguna manera a los libros, a la poesía, al arte? No tanto, pero mi mamá sí es una persona como muy hacendosa, que sabe hacer muchas cosas, tiene mucha maña. Yo creo que eso también me ha ayudado a adaptarme de ser un editor. Un editor es alguien que tiene que saber ¿Por qué? también de mucho, porque tienes que saber de imprentas, de papeles, de diseño, de textos, de algo de comercialización, de cómo hacer... De promocionar de el libro. promocionar, hay como muchos oficios que se juntan en la tarea del editor, ¿no? que tiene que considerar para que la finalidad, que es que los libros lleguen a los lectores, se pueda cumplir.
¿Qué edad tenías? ¿Qué tenías? ¿20 y pico de años cuando arrancaste con Senda? Fue el año 81, en el grupo ese, que bueno, un grupo hermoso con Sergio San Martino, Miguel Vidal, Omar Sansone, mi hermano Omar, bueno, un grupo de gente muy joven, y arrancamos a juntarnos en el año 81, imagínate, era la dictadura todavía, vos te acordás, no se podía juntar, pero bueno, nosotros ahí en la casa de mis viejos nos juntábamos los sábados, los domingos y empezar a formar esta idea de hacer una práctica cultural. También hacíamos mucha gestión, organizábamos lecturas, no sé, ciclos, presentaciones de libros. Fue una época hermosa, ¿no? Del 81 más o menos. ¿A partir de ahí no paraste nunca más? No, siempre estuve vinculado. ¿Y cómo fuiste relacionando tu laburo, como vos dijiste, parar la olla, tener que laburar de algo? Dándole mucho al cuerpo, ¿viste? En los momentos libres los hacías. Sí, siempre yo trabajé ahí 20 años en esa empresa, después 6 años en las escuelas de la universidad dando clase. Después tuve otros trabajos así, más freelance, más de lo que me iba saliendo, hasta que bueno, finalmente me terminé jubilando, ¿no? Y bueno, obviamente te tengo que preguntar, ¿cómo llegaste o cómo llegó Viggo Mortensen? Lo de Viggo fue hace 20 años, mira, todavía nos estamos acordando, en el 2003, a través de un amigo, un gran amigo del mundo de la poesía, de la literatura y del arte, Kevin Clark Powers se llamaba el chabón, pues se murió, pero tenía nombre de superhéroe. ¿Norteamericano? No, inglés. Pero vivía en España y lo conocía a Viggo. Él vino acá a Argentina a hacer unas muestras en el Malva y demás. Yo, como lo conocía, lo acompañé en ese trabajo. Y bueno... ¿Era escritor? Sí, era escritor, pero era crítico de arte y era curador. Fue subdirector del Museo Reina Sofía de España. Era un curador de la hostia, diría el gallego, sí. Tenía un decir así raro, ¿viste? Porque era medio inglés, medio español, bueno, y él me vinculó con Perceval Press. ¿A este inglés lo conocías de antes entonces? Lo conocía, sí, del año 2000, del arte, digamos. Es larga la historia y come enrevesada, pero finalmente incluso estuvo acá Kevin, vino, yo era la época que daba clase en la escuela normal y ahí estuvimos haciendo unas charlas, también hubo unas charlas acá en Factor C, que antes era Espacio Box, con gente del medio. Y la verdad que hicimos una linda amistad, hasta que bueno, finalmente murió Kevin hace 6 años. Y él nos vinculó, una de sus cualidades era que vinculaba gente, tenía esa cualidad de conectar, ¿viste? Y bueno, nos conectó con Viggo, ahí hicimos una antología de poesía argentina y después yo me quedé trabajando para su editorial, digamos, con textos, haciendo lo que se llama el editing, la edición, la opinión sobre los textos y también con los años nos fuimos teniendo así una cercanía, un vínculo, ¿no? Una persona admirable. ¿Contacto permanente con Viggo Mortensen? Sí, es un contacto más profesional. Ahora con esta salida del libro que estuvimos, antes habíamos estado... ¿Y él como él te dice, editame este libro? Yo tengo vínculo con él, siempre le miraba sus poesías y él me las manda para hacer... Es un tipo muy vinculado al arte, más allá de su muy vinculado, de artista, ¿no? Muy vinculado, tanto de como... actor de cine, digamos. Sí, es, digamos, su faceta popular, pero bueno, él es un fotógrafo, un artista visual excelente, sabe de arte, es un re buen lector y es un re buen editor. Tiene la editorial Perceval Press, es una editorial maravillosa, que está ¿Es de él? Es de él, está en Santa Mónica, edita libros de arte, de varios temas. Y es una persona muy preparada y un gran artista. Después se lo puede ver también como actor, es un actorazo, ¿no? Como director de cine, como fotógrafo, es una persona de cualidades estéticas y artísticas muy Hablaste una muy buena relación. Muy buena relación. De la cuestión esta de... Sí, es imposible con Viggo no tener una buena relación porque es una persona de una nobleza increíble. ¿Ah, sí? Muy buena persona, muy tranquila, muy humilde. Muy abierto pareció. Muy abierto, siempre. Además puede hablar de fútbol. Mucho, era el tema dominante. Era el tema dominante. Fuimos a ver San Lorenzo River, allá en Buenos Aires. Sí. Sí. El último partido. Después que vino acá, hicimos una presentación en Buenos Aires del libro y el sábado fuimos a ver San Lorenzo River. Así que fue malísimo. Una sola jugada de gol. Exactamente. Poca poesía. Sí.
Y ese fanatismo por San Lorenzo es así, no es un acting, ¿eh? No, no, no. Tal lo tiene más controlado ahora porque lo vi entrar a la cancha y esta vez no se comió, arrancó Pasto pero no se lo comió. Que la vez que yo lo conocí, en el 2003, hizo la misma, digamos, pero se comía el pasto de la cancha. Digo, este tipo... Está loco. No, nunca vi uno así. No, no, lo vive con un amor y con una dedicación increíble, ¿no? Lo que fue una experiencia de Vigo en su infancia, o sea, hoy hablábamos con lo de la infancia, porque él se crió en Buenos Aires, Claro. Viendo a los Carasucias y a los Matadores. Carasucia, acá, Oveira, Doval, Casá, Telch, Chazarreta, todos esos. Chazarreta. Los Matadores ya estaba Fischer, estaban todos esos, ¿no? Claro, Escota. El equipo que dirigía el brasileño Tim. Aquel que decía, creo que era ese, ¿no? Que decía la manta corta. Si atacamos demasiado, nos descubrimos en defensa, y si nos defendemos demasiado, nos descuidamos en ataque. Por eso, una cosa así era, ¿no? Así que sí, bueno, así que... ¿Y el tipo cómo se fue de acá? ¿Se fue contento? Se fue muy contento, se fue muy contento. Mirá que firmó autógrafo, ¿eh? Firmó un montón, pobre, pero con mucha hidalguía. Hizo lugar a todos. ¿Lo trajiste a Bellavista? No, pero le di la camiseta y dijo que era socio de Bellavista, que era hincha de Bellavista. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tengo ahí una foto que se le saqué para... sí, bueno, hablamos mucho de fútbol. No, no juega al fútbol ahora, no juega. Por lo tanto, hay una íntima relación, bueno, hay muchos efectivamente, hay una íntima relación, a veces se minimiza, pero no es así. Hay una íntima relación como fenómeno cultural, el fútbol y las demás cuestiones artísticas, ¿no? De alguna manera. Más allá de los fanatismos, más allá del bar, más allá de todo lo que va. De todo lo que va, y más allá de factores del poder que a veces no lo dejan bien parado al fútbol, hay una relación. Hay una relación, tiene sí. la cuestión esa cultural de... Hay que poder verla, ¿viste? Hay muchos escritores que han visto en el fútbol una materia narrativa excelente, ¿no? Hay muchísimas historias y textos, poemas, de todo que hablan del fútbol, ¿no? Como práctica heroica de la humanidad. Así que ¿Cuál hay es un tu valor. próximo proyecto? Bueno, ¿Cuál de ustedes va? Mira, ahora con un grupo estamos también haciendo un festival de poesía en Montehermoso, que estamos contentos, así pequeño, pero que conecta y acerca a poetas de diferentes regiones, y siempre seguir con la edición de libros. Ahora, dentro de poco estamos sacando unas nuevas novedades de textos que estamos trabajando con Carlos hace mucho, así que dándole forma, diseñándolos, encontrándole los ilustradores adecuados, las tapas, los formatos, ¿no? Ese es el trabajo nuestro. Y lo hacemos con mucho placer, con alegría y con... La verdad que también en lo personal es el equipo que se ha formado en nuestra editorial es muy... Con Florencia Rodríguez y con Carlos Mux es inmejorable. Pues lo hacemos con amor, nos queremos, bueno, no sé, lo hacemos con... No hay nada más lindo que trabajar contento, sí. Y haciendo lo que a uno le gusta. Lo que a uno le gusta, sí. Un gustazo. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Muy amable, muy amable.